Hola, hola. Hoy vamos a hacer un programa muy interesante que calcule los números primos en un rango. Por ejemplo, entre 1 y 15, ¿cuántos números primos hay? Pero para esto necesitamos recordar cómo se hacían los números primos. Entonces, primero diseñemos un plan. Aprieten pausa y escriban cuál es el plan de las cosas que tenemos que hacer. Ya, ahora que ya sabemos cuáles son las cosas que tenemos que hacer, vamos a hacerlas. Lo primero que necesitamos es el número que nosotros vamos a evaluar. En este caso, yo voy a evaluar este número, que claramente no es un número primo. Ahora vamos a ver la siguiente cosa que necesitamos, que es la evaluación. Entonces necesitamos evaluar la condición. ¿Cuál es la condición que nosotros vamos a buscar? Que el número primo es aquel que es solo divisible por él y por el número 1. ¿Qué significa esto matemáticamente? Significa que el residual es igual a 0. Cuando es igual a 0. Cuando hacemos la división, entonces necesitamos saber si el residual es igual a 0 o no. Si es igual a 0, entonces era divisible. Ya, y ahora vamos a hacer un loop. En este ejercicio vamos a ver loops, pero también vamos a ver condicionales como if y else. Entonces, en este loop vamos a ir probando nuestro número, dividiéndolo por cada uno de los números que están antes que él. Entonces, este va a ser un loop que va a tener ese iterador i en este espacio de parámetros, entre 1 y num. No entre 0 y num, porque cuando hagamos la división por 0 van a pasar cosas horribles, como ustedes se pueden imaginar. Listo, entonces ahora viene la condición. Entonces aquí le voy a poner chequear, no sé cómo se escribe, chequear la condición. Entonces, para chequear la condición, lo que voy a decir es, si se cumple la condición, que pase algo. Entonces, si se cumple la condición, esta es la condición, que la división de nuestro número sobre cada uno de los números que vamos a ir mirando, 1, 2, 3, 4, hasta el 12, si eso es igual a 0, aprieto los dos puntitos, y ahora le voy a decir, print es divisible, entonces le voy a decir es divisible por... Me falta algo, ¿cierto? Es divisible por i. ¿Cierto? Entonces, cada vez que se cumpla esa condición, vamos a ver que el número es divisible. Ok, miren lo que pasó. Entonces, resulta que este número 12 es divisible por 1, perfecto, por 2, por 3, por 4, por 6, este número no es primo. Perfecto. Vamos a poner un número que nosotros sí sabemos que es primo. Entonces, este número, fíjense, solamente fue divisible una vez. Solamente fue divisible por 1. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es que nos faltó escribir una parte y vamos a decir que imprima información relevante. Entonces, ¿cuál va a ser la información relevante que nos diga si es primo o no es primo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a usar ahora? Lo que yo voy a usar ahora es que voy a tener que inventar alguna forma de decidir si este número fue primo o no. Pensemos, ¿qué es lo que tengo que contar? ¿Qué variable tengo que inventar? ¿Qué número tengo que obtener para decirle al programa que esto es primo o no? Aprieten pausa, piensen. Listo, ahora que pensaron, lo que tenemos que hacer es, vamos a ponernos aquí,
Necesitamos contar cuántas veces el programa entró en esta condición. ¿Cuántas veces entramos en esta condición? Entonces vamos a hacer algo muy simple. Vamos a implementar la variable count. Y count es igual a i. Si... ¿está bien o no? Sí. Si vale 1, significa que entramos solamente una vez. Era divisible solamente por 1. Perfecto. Ahí está. Lo corro y obviamente no pasa nada, pero ahora aparece la variable i. Fíjense, la variable count, perdón. Ahora vamos a cambiar ese número. El número va a valer 12 y la predicción es que count va a tener un valor diferente. Fíjense, ahora count vale algo, ¿ya? Eso es lo que necesitábamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, si count es igual a 1, imprimir el primo. ¿Ok? Entonces, if count es igual a 1, print es primo. Esto es una versión muy minimalista, mi printing. En Python no decimos else, decimos elif. Count es mayor que 1. Entonces vamos a reciclar ese texto. No es primo. Aquí pasó algo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Está bien, porque el número es 12. Entonces nos dice todos los números por los cuales fue divisible y no es primo. Cambiámosle a 13. Ajá, entonces solamente es divisible por 1. Ayudémonos un poco. Entonces aquí, ayudémonos a que la interacción con el programa sea un poco mejor. Entonces aquí le voy a decir, fíjense, num es divisible por i. Entonces 13 es divisible por 1, es primo. Vamos a cambiar aquí por 12. Listo, 12 es divisible por 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces no es primo. Perfecto. Si en sus computadores funciona la función input, podemos hacer algo. Si no funciona la función input, no importa. Si quieren solucionarlo, tienen que upgradear Spider a la última versión. Hay un botón por aquí. Yo estoy en Linux, así que no sé si me lo va a decir. Hay uno por ahí que dice check for updates y updatea. Entonces, ¿cómo lo haríamos con la función input? Le diríamos que esto es un entero, la función input, y aquí le vamos a poner un string. Ingrese un número entero. Ok, vamos a ver si funciona. Ingrese un número entero, voy a ingresar 12. Listo, no es primo. Voy a poner 17. Perfecto, es primo. ¡Chachán! Entonces pudimos hacer un programa que decidiera si este número que nosotros entramos es primo. Pero lo que queremos hacer es hacer un rango. ¿Cuántos números primos hay entre 1 y 15? Entonces ahora pensemos cuáles son los pasos que nosotros tenemos que agregarle a este programa para que podamos hacer que funcione en un rango de números. Pensemos. Listo, espero que ya hayan pensado y ya tengamos un plan de ataque. Si no, pausa y hacerlo. Ya, entonces lo que tenemos que hacer ahora, como ustedes ya lo pensaron muy bien, es que tenemos que hacer un loop. Tenemos que hacer un loop extra, porque hicimos un loop que fuera en cada uno de los números divisibles, pero solo teníamos un número inicial. Ahora vamos a tener una lista de números, por ejemplo, entre 1 y 15 o entre 1 y 12. Entonces, vamos a ver qué hacemos con esto. Vamos a comentar esta lista. Ahí está num. Pero yo voy a hacer un cambio. Este num le voy a cambiar de nombre y le voy a llamar nume.
Ya vamos a ver por qué. Voy a cerrar, borrar esto de acá. Voy a borrar aquí para que no vean nada. Listo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es que tenemos que añadir un loop. Vamos a añadir un loop. Ya no puedo usar i, porque ya tengo un i. Tengo que tener una nueva variable. Entonces for j in range 1 a nume. Entonces fíjense lo que hice aquí. Hice un nuevo loop. Vamos a ir iterando entre el número 1 y el número nume, que es 12. Sí, yo sé que me van a decir que es n-1. Ya vamos a llegar a ese punto. ¿Ok? Listo. Entonces ese va a ser nuestro loop. Y dentro de ese loop tenemos que tener a todo esto de acá. Lo seleccioné, con tab lo moví todo a la derecha. Fácil y bonito. Vamos a ver que todo tenga sentido. Entonces fíjense, vamos línea por línea, viendo que todo tenga sentido. Para J en el range de 1 a nume. Y aquí dice en la línea 11, for i in range de 1 a num. ¿Cuál es la relación entre nume y num? Bueno, yo voy a hacer algo. Voy a hacer un truco porque yo soy entero flojo. Lo que nos importa en este rango es en este loop, es este valor de ese iterador. Ese va a ir primero en el número 1, luego en el número 2, luego en el número 3, va a ir mirando, ¿ya? Entonces, yo le voy a hacer este alias. Y aquí le voy, no es una buena palabra, no es para lo que se usa en programación, pero le vamos a poner este nombre. Vamos a decir que este es un alias. ¿Qué nos permite hacer esto? Todo este código yo lo tengo escrito con la variable num. Entonces me voy a disminuir una probabilidad de cometer un error, porque si voy cambiando esos por j, la probabilidad de que me equivoque es máxima. Listo. Entonces ahora tenemos un loop dentro de que tenemos otro loop. En principio esto debería funcionar. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando esto funcione. Yo ya sé lo que va a pasar, entonces voy a agrandar esto. Vamos a ver qué pasa. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó? En la línea 19 tengo un problema. En la línea 19 tengo un problema. Estoy mirando que tengo un problema. Name count is not defined. Name count. Eso es raro. Déjame pensar. Ok. ¿Supieron qué era? Lo que ocurre es que cuando ejecutamos esta línea... Uy, perdón. Ahora sí. Cuando ejecutamos esta línea, resulta que en este caso no se ejecutó esa línea porque no pasó por ahí. Entonces no se inicializó ese valor count porque esta línea no fue ejecutada. La línea 13, el programa no pasó por ahí. Entonces, un truco sucio, no le digan a nadie, es que vamos a ponerle un valor. Y no importa qué valor le ponga porque lo vamos a ir reescribiendo. Entonces, ahora sí esto va a funcionar. Listo, funcionó. Pero fíjense el printout que nos dio. Nos dio una cosa que es bastante difícil de leer. Dice que 2 es divisible por 1, es primo, 3 es divisible por 1, 4 es divisible, 4 es divisible, no es primo, ya me estoy mareando con todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que al final del loop, esta es la última línea del loop, le vamos a poner esta cosa que ya la hemos usado antes para separar. Ahora esto tiene un poco más de sentido. Entonces, fíjense. Aquí 2 es divisible por 1, 3 es divisible, 4, 5, 6, 7. Ok, listo. Vamos a quitarnos un poco de basura. Esto no lo necesito, si se fijan. Entonces necesito aquí ponerle, se me fue algo de información, entonces tengo que poner num es primo, num no es primo. Listo, 2 es primo, 3 es primo, 4 no es primo, 5 es primo, 6 no es primo, etcétera, etcétera, hasta 11. Chuta,
Bueno, entonces aquí tenemos el problema porque estamos yendo, como ustedes saben, la función range llega hasta ese valor menos 1. Entonces tenemos que ponerle no menos 1. Listo. Entonces ya tenemos esos valores. Aquí hay algo raro, porque este range se debería matar, de hecho se mata la primera vez, no hace nada, fíjense, no cuenta el número 1. Número 1 es un problema, así que vamos a partir desde el número 2. Pero ojo, nos quitamos un número primo, lo vamos a tener que recuperar en algún momento. Listo, lo que yo quiero saber ahora es ¿cuántos números primos hay? ¿Cuántos números primos hay? Piensen, ¿cómo vamos a hacer esto en este código? ¿Dónde tenemos que añadir una variable? Aprieten pausa y piensen. Listo. Igual que en el caso anterior, aquí nosotros tenemos que inventar una variable. Entonces, ¿por qué aquí? Porque este es el código que se ejecuta cuando hay números primos. Entonces aquí vamos a hacer una variable y le vamos a llamar prim, de primo, y prim es igual a prim más 1. O sea, cada vez va a... podríamos hacerle... ¿Dónde está el 1? Podríamos hacerle solamente que sea i más 1, o cada vez que parta de 0, pero recuerden que nosotros nos comimos un número, partimos desde acá. Entonces, prim tiene que tener un valor inicial, y ese valor inicial es 1, ¿ya? Porque estamos empezando a cortar desde 2, porque somos flojos. Listo, entonces cada vez que pase por aquí va a sumarle un número. Ok, entonces aquí al final yo voy a contar cuántos números primos hay. Entonces vamos a decirle print y le vamos a poner un texto que diga existen tantos números primos. Existen, coma, prim, coma, números primos. Vamos a ver si funciona. Existen 6 números primos. ¿Es verdad o es mentira? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y nos dijo que hay 6. Maldición gitana. Entonces, ¿qué hago? Tengo que saber de alguna manera cuáles son los números primos. Tengo que saber cuáles son los números primos. Entonces aquí yo voy a hacer una lista en la cual voy a añadir cada uno de los números que cumplieron la condición. Esa condición maldita que ya no sé dónde está. Esta condición de aquí. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar una lista y le vamos a llamar L', la lista de los números primos. Esta lista no va a estar vacía, va a tener un número primo, que es 1, porque recuerden, nos saltamos el número 1. Y aquí vamos a decirle que añada un número a esta lista, y esto se hace con la función append. Entonces, L'.append, ahí dice append object, y el object que nosotros le vamos a poner, ¿cuál es? Es J. J es lo mismo que num. Es el número S. Ese número que vamos a ir mirando si era primo o no era primo. Listo. Entonces, tenemos esa lista. Ahí está la lista. Fíjense. Entonces, ahí está. ¿Son primos o no? Veamos. 1, 2, 3, 5, 7, 11. Todos esos son primos. Listo. Entonces, ¿cuántos números primos hay ahí? 6. ¿Cuántos números primos hay? 6. Perfecto.
Yo conté mal entonces. Aquí, en nuestro printout final, le vamos a decir que printee la lista, L'. Entonces ahí está. Ah, fíjense, ahí ya estaba imprimiendo la lista. Ah, ok. Tenemos un problema. Esto debería ir aquí, fuera del loop. Ahora sí. Entonces, pudimos calcular cuántos números primos hay entre el 1 y entre el 12. Ok, perfecto. Así se hacía. Entonces, usamos condicionales, usamos if, elif y usamos loops. Entonces, ahora una pregunta extra. ¿Cómo nosotros podemos cambiar, hacer más plástica o más útil esta función? Diciéndole que vaya no desde 2 hasta el número que yo me imaginé, sino que desde un número a otro número. Pensemos, ¿cómo se hace eso? Pensemos, pongan pausa. Uy, se me chispoteó. Pongan pausa. Ya, ¿pensaron? Ya, yo estoy improvisando aquí. Entonces, aquí tenemos que cambiar ese número y tenemos que ponerle otro valor. Y le vamos a llamar nume0, porque Python cuenta desde 0. Entonces aquí vamos a inicializar ese valor, nume0, es igual a, vamos a partir con 3, ¿ok? Y vamos a correr el programa y vamos a ver si funciona o no funciona, porque lo más probable es que tenga un error. Entonces aquí va a ser bueno que yo mate todo lo que tengo, elimine todas mis variables. Entonces nos dice que 3 es primo, 5 es primo, bla, bla, bla. Existen 5 números primos, 1, 3, 5, 7. Aquí tenemos claramente un problema, ¿cierto? Porque empezó con este. Entonces tenemos que quitarle ese valor. ¿Cómo le vamos a quitar ese valor? Primero que nada, se lo tenemos que quitar de ahí. ¿Ya? Ese valor lo tenemos que eliminar. Y este valor de aquí probablemente va a ser 0. Tenemos 0 números primos para empezar y tenemos una lista vacía. Vamos a ver si eso hace la magia. ¡Listo! Ahora sí. Entonces partimos desde una lista vacía, no desde una lista que tenía un valor, y tenemos ese valor prim inicializado como 0. Perfecto. Probemos si esto es verdad. Probemos si... Ahí le cambié los valores. Tiene 7. Perfecto. Tiene 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hay otra forma de contar esos números? Sí, hay otra forma de contar. Podríamos pedirle que nos dé la longitud de esta lista con la función len. También le podríamos decir eso, ¿ya? Fíjense lo que vamos a hacer aquí. Le vamos a decir len de L'. Y nos debería dar 2 números iguales. ¿Se dan cuenta? Vamos a poner un número más feo. Listo, nos hace exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces hay varias maneras de usar esto. Yo elegí esta manera, elegí esa manera porque nos permite hacer cosas dentro de los if, porque si se fijan ahora nuestro if es muy diferente que nuestro else. Cuando partimos esto eran muy parecidos, decía es primo o no es primo. Ahora hacen cosas estos loops. Listo, eso es lo que quería profundizar en este video. Chao, chao.